¿Cómo observar en 3 niveles de percepción? Es el título de esta charla. No importa la profesión a la que alguien se dedique, aprender el arte de observar aporta belleza y coherencia a cualquier actividad. Pienso que existen 3 niveles de observación que necesitamos conocer, sobre todo cuando uno quiere que su trabajo sea coherente. Y es que la observación es uno de los ejercicios más importantes en la práctica de los artistas. Al mirar un paisaje, por ejemplo, inicialmente uno es seducido por la forma superficial de los objetos y en el siguiente paso de la observación uno resuelve el cómo interpretar técnicamente lo que está mirando. Pero existe además otro nivel de observación que permaneció oculto para mí por mucho tiempo y al descubrirlo le dio sentido a muchas cosas y además revolucionó mi proceso como artista. Y ahora que comprendo, le llamo a esto observar desde adentro. Como sabemos, existe una diferencia enorme entre ver y observar. Pero hacer esto de manera integral abre la puerta a otra dimensión de la percepción. Esto me ayudó a analizar mi trabajo desde otros ángulos para evitar los lugares comunes, como se dice en el campo de la poesía. Deseo ampliar sobre este concepto con base en mi experiencia de los últimos 30 años. Y aunque esto no es una verdad absoluta, tal vez será de utilidad para alguno de ustedes. Para explicarlo de manera sencilla, propongo 3 dimensiones del observador aplicables a cualquier contexto y resumidas en estas 3 preguntas: ¿qué?, ¿cómo? Y ¿por qué? Con estas preguntas plantearé la observación en 3 niveles diferentes de la percepción, con el fin de lograr la coherencia entre lo que uno hace y lo que uno busca. Y entiendo coherencia como la unidad postulada por siempre en las teorías y en las prácticas del arte. Represento en este gráfico 3 niveles del observador que pregunta y que se responde a sí mismo. Pero antes aclaro que estos 3 niveles o fases son análogos a la estructura del cerebro, porque es allí donde ocurre todo este fenómeno. En la capa más superficial, conocida como la neurocorteza, ocurren el qué y el cómo simultáneamente. Pero luego hay 2 estructuras más profundas que son el cerebro límbico y el cerebro reptil, conocidos como el sistema límbico. Y es aquí donde ocurre el porqué. He visto que generalmente uno está mirando para afuera y no se percata de las fases de este proceso y por eso se queda a medio camino. Pues bien, un día comprendí que estaba haciendo este proceso de la observación en automático y que por eso no pasaba de la fase del cómo. Es decir, me esforzaba mucho por la calidad técnica y copiar fielmente la naturaleza era un fin en sí mismo. Estaba atrapado en el cómo. Y admito que el por qué no estaba muy claro o no era parte de esta ecuación en aquel tiempo. Por ignorancia del proceso y también de este conocimiento que ahora comparto, hacía el recorrido inconscientemente de afuera hacia adentro. Y explico lo que intento decir. Es decir, frente al paisaje o en el estudio, antes de pintar un cuadro pasamos por estas 3 etapas. En la primera fase, que es la fase del qué, es cuando reconocemos en el escenario aquello que estoy percibiendo, aquello que estoy experimentando.
Y en la segunda fase es la del cómo interpreto aquello o cómo resuelvo técnicamente aquello que estoy mirando. La tercera fase debería de responder al por qué. ¿Por qué hago lo que hago? Y el por qué en este caso se refiere más bien al propósito o la motivación esencial para lo que hacemos. Resulta que en la primera y en la segunda fase procesamos muchísima información que demanda toda nuestra atención y energía para resolver asuntos como el concepto, el tema, la técnica, el parecido, nuestra idea de la belleza y una cantidad de etcéteras. Y es posible que en este punto ya estamos tan distraídos o tan cansados que dejamos por fuera la tercera fase del ejercicio. Sobre todo porque en el 99% del tiempo actuamos inconscientemente. En la fase del cómo, según la práctica y los años, uno puede conseguir excelentes resultados y hasta reconocimientos, lo cual es muy bueno. Pero también he observado en las redes sociales que en ese nivel hay cada vez más gente virtuosa haciendo cosas casi imposibles que parecen fáciles. Por más bueno que uno se crea, siempre habrá un chino que lo hace mejor y más rápido. Luego del agotador esfuerzo para terminar algún cuadro, algún trabajo, y pasado el breve y conocido momento de gloria, a veces me venía una extraña e inexplicable sensación de vacío en el pecho, que por fin resolví al preguntarme por qué. Al cuestionarme encontré la realidad íntima de mi motivación y descubrí mi propósito en el arte, que es conectar con la verdadera naturaleza del ser mediante el arte de vivir y observar. Como pueden ver, no se trata de pintura o escultura o cualquier otro oficio, es más bien identificar lo esencial que hay en uno. Es indispensable mirar para adentro cuando a uno le interesa encontrar sus verdaderas causas y valores intrínsecos. Revisar sus intereses más profundos y atemporales le darán a uno pistas. Y en este punto me ayudó mucho saber que en el sistema límbico es donde se originan los verdaderos motivos de nuestra conducta. Y que allí no opera la razón y tampoco el lenguaje. Más bien, solo impulsos como la emoción, la memoria y los instintos de supervivencia. Luego descubrí que estos son códigos en el subconsciente que conectan con la gente. Además, aclarar nuestro propósito es muy importante, pues define las pautas que seguirá nuestro trabajo. Desde allí decido si haré algo significativo o algo decorativo, si conmover o entretener. Alguien dijo, no es lo que haces, sino el por qué lo haces lo que te conecta con el público. La gente se identifica con la manera que sientes, no necesariamente con la técnica que lo haces. Porque una buena técnica sin contenido es como los fuegos artificiales. Ahora cambié la dirección y hago mi proceso de adentro hacia afuera, con lo cual aprovecho mejor la energía. Al tener un propósito claro, he resuelto mejor conceptualmente el cómo, y esto a la vez aclara y allana mi camino para definir la otra parte de la ecuación, es decir, el qué haré. Por ejemplo, como mi propósito es conectar con la verdadera naturaleza del ser mediante el arte de vivir y observar, conceptualmente mi cómo lo resolveré mediante el lenguaje poético de las imágenes. Entonces, ¿qué haré? Bueno, algún tipo de obra conceptual de arte visual contemporáneo. Cuando uno es artista o pretende serlo, seguramente es porque ya comprende o percibió que existe otra dimensión
superior o más sutil, desde la cual se puede experimentar la vida. Esta es la razón por la que siempre estamos profundizando y tratando de comprender nuestros procesos de la vida. Espero que esta charla haya sido de alguna utilidad para ustedes y que sigamos creciendo juntos. Ahora los quiero invitar para que compartamos el concepto de mi nueva exposición, La Tierra en Suspenso. Cuando escribía el guión para este video, se presentó en mi patio una mariposa monarca agonizante y se me ocurrió compartirlo aquí como una señal para recordar que el tiempo disponible para hacer algo es limitado. Esta mariposa puede vivir hasta 9 meses. Esto es una eternidad comparado con las 4 o 3 semanas de la mayoría de su especie, pero hoy su tiempo se extingue aquí delante de nuestros ojos. La Tierra está en suspenso desde cualquier ignorado rincón, pues las acciones del humano son un presagio de extinción. La Tierra en suspenso es como una metáfora visual que sugiere un sentimiento de incertidumbre generado por la degradación y por la pérdida del equilibrio natural de los sistemas que autorregulan el planeta. Siguiendo el curso de los acontecimientos generados por la ignorancia y por la falta de sensibilidad, esta humanidad cada vez más desvinculada de su propia naturaleza presagia un futuro desastroso para el equilibrio de los ecosistemas. El suelo es sensible y registra toda huella de nuestra ignorancia e insensatez. Según el análisis de los datos científicos sobre la salud del planeta, es evidente esta terrible paradoja, y es que tenemos a la mano el botón con la tecnología suficiente para darle restart o un shutdown final al planeta. Imagínense, luego de millones de años de evolución, llegamos a este punto crítico, en donde todo depende de nuestras decisiones individuales y colectivas. Por tanto, urge comprender que todo lo que hacemos tiene efectos directos e indirectos sobre el equilibrio de los ecosistemas. La cotidianidad de nuestros hábitos de consumo, por ejemplo, promueven el desarrollo de las industrias y estas incrementan el consumo energético y también la generación de materiales de desecho que se acumulan en miles y miles de toneladas por minuto y son los factores de contaminación y degradación de los suelos, dañando además los acuíferos y el aire que respiramos. Según los investigadores, desde 1750 han desaparecido 575 especies de plantas y los expertos afirman que la biodiversidad está desapareciendo más rápido que antes de la revolución industrial. La sociedad está en riesgo de acelerar el declive de la vida natural de la Tierra y de todos sus sistemas. Hay aproximadamente 5.200 especies en peligro actualmente, de las cuales el 11% son aves, el 20% reptiles, 34 peces y 25% de anfibios y mamíferos. La degradación de la superficie de la Tierra por las actividades del hombre está empujando al planeta hacia la sexta extinción masiva de las especies, según el doctor Robert Schulz, director del informe. Según algunos datos, el 75% de las tierras cultivables del planeta podrían ser devueltas a la naturaleza. Además, las catástrofes meteorológicas se han multiplicado por 5 en todo el mundo por causa del calentamiento global. Mientras una parte del mundo muere por el calor, por la sequía y por los incendios, la otra sufre de inundaciones cada vez más grandes. Todo esto ocurre apenas con el aumento de 1 grado en la temperatura.
y se prevé que llegará a 3 grados de seguir las cosas como van. Ocurre un fenómeno que yo considero un acto de verdadera magia natural. Y es que las hojas de los árboles actúan como espejos mientras reflejan la luz del sol y convierten los fotones inorgánicos en materia orgánica que es consumible para la planta. La síntesis para convertir esa partícula de luz en una molécula de energía química que además hace funcionar a las plantas requiere de una avanzadísima tecnología que las plantas ya resolvieron hace millones de años al desarrollar una aplicación, entre comillas, que hoy conocemos como fotosíntesis. Este es un hecho cotidiano y maravilloso de la naturaleza, sin la cual la vida en el planeta no sería posible. Por ello, he realizado esta obra titulada como Espejo, que es un tributo a este milagro que ocurre en cualquier espacio donde hay hojas presentes. Esta pieza está realizada en una técnica mixta en la que he utilizado acrílico y tierra natural del volcán Turrialba. He usado un adhesivo metalizado y además he agregado musgo y líquenes del tipo crustáceo que le agregan un color verde brillante cuando se les humedece. Quisiera señalar que los líquenes son unos seres vivos muy especiales, pues no son plantas y tampoco son hongos, más bien es una especie mutualista, un ejemplo de cooperación entre una alga y una cianobacteria que se nutre del aire. Por ende, esta puede vivir en el interior de una casa y no requiere de cuidados especiales, pues solamente se necesita un poco de agua de vez en cuando. Los líquenes fueron los primeros seres en habitar el planeta, pues son los precursores de las plantas y de los bosques. Cuando el planeta recién formado terminó de enfriarse y era roca sólida, entonces aparecieron los líquenes, que ayudaron en el proceso de meteorización de la roca para la formación del suelo que hoy conocemos. Qué tuanis, ¿verdad? Esta hormiga que vemos acá es una reina en busca de un espacio de tierra donde construir su colonia. Pero, como se puede ver, solo encuentra asfalto, concreto y muros. Hay un drama inherente en la experiencia de la hormiga, y es una lucha épica contra el poder humano en la destrucción de su hábitat. Contrario a lo que uno suele pensar, estas hormigas cortadoras no comen hojas. Ellas en realidad son agricultoras, cosechan hongos bajo la tierra. Con su actividad, además, esta comunidad presta servicios importantes al ecosistema y a la conservación del suelo. Por eso me inspiré en esta historia para poder hacer esta pieza titulada El ombligo de la tierra. Con ella quiero recordar que nuestra conexión vital con la madre tierra es la vida misma y que en esencia no existe discontinuidad o separación alguna con el todo. Porque cuando nosotros traemos conciencia al presente, en ese mismo instante conectamos con la totalidad. Esta pieza fue ejecutada en una técnica mixta con acrílico, con tierra natural de un hormiguero y además con tierra negra que yo traje del Cerro de la Muerte.
Con mi nueva propuesta yo quisiera señalar que el tiempo es un factor decisivo en el manejo de esta crisis, pero que está llegando a su fin. Nos acercamos peligrosamente a la hora cero, al punto de no retorno, a la hora 11:59. Por tanto, es hora de despertar, es tiempo de actuar.